Habíamos terminado el episodio precedente evocando a partir del mito griego de la Edad de Oro, en la cual no existiría propiedad privada, no existiría lo mío y lo tuyo, ni por tanto codicia, afán de tener los bienes ajenos, porque todo sería tenido en común por todos. Cómo ese pensamiento influye desde el comienzo mismo del cristianismo, en los Hechos de los Apóstoles, bajo influencia, desde luego, del apóstol de los gentiles, el apóstol San Pablo, se establece en la comunidad, en la incipiente comunidad cristiana apostólica, inicialmente en Jerusalén y que después, por la iniciativa de San Pablo, va expandiéndose por una intensísima labor de proselitismo entre poblaciones, sectores de la población del Imperio Romano que no eran, inicialmente sí, vamos, los primeros eran hebreos digamos, de familia, de linaje, de tradición, pero pronto desborda esa frontera demográfica y el cristianismo va a atraer a otros sectores de la población. Y es quizá interesante el hecho de que en la tradición hebrea no existe mito alguno de, de una originaria propiedad común, ni de un ideal de propiedad común. Tales ideas son totalmente ajenas al pensamiento semítico y no las encontramos en ninguna de las tradiciones, sea la hebrea, sea la árabe, que a su vez es una derivación de la hebrea, ni lo encontramos en el Islam, aunque dentro del pensamiento islámico, en la España musulmana, va a haber una excepción, pero muy puntual, hasta donde yo puedo determinar. Pienso que es la idea de la comunidad de bienes que se establece en la comunidad apostólica de cristianos primitivos, seguramente por influencia de San Pablo, es una importación del pensamiento griego, lo cual no quiere decir que en el pensamiento griego esa idea esté ampliamente difundida. Ni siquiera sabemos cuán difundida estaba la leyenda de la Edad de Oro. La conocemos por los pensadores o escritores a que aludí en el pasado episodio, y es de señalar cómo en el pensamiento cristiano, pero ya de finales del siglo IV de la era común, o sea, casi 400 años después del imaginario, mítico nacimiento de Jesucristo, que según la leyenda que habría sido el año 1 de la era común, en realidad, bueno, ya sabemos que una cosa es la leyenda y otra cosa es la historia. No se ha de juzgar a las narraciones del Nuevo Testamento por su contrastación con documentos historiográficos. Se ha dicho que Jesucristo existió, no existió, que existió pero no hizo casi nada de lo que se le atribuye, no multiplicó los panes y los peces con ocasión del Sermón de la Montaña, ni resucitó a Lázaro. Bueno, digamos que ni multiplicó el vino en las bodas de Canaán, ni hizo nada de todo eso. Bien. ¿Qué sentido tiene? Es decir, que hubo un personaje que vivió, en el cual se inspiraron los redactores de los evangelios
más de un siglo después de su muerte, para atribuirle hechos que no son históricos, o decir que sencillamente es una figura que pertenece a otro orden, no el orden de realidad historiográfica. Porque los documentos historiográficos que tenemos para hablar de él son escasísimos. Es decir, que desde el punto de vista de los historiadores de la antigüedad, de la época en que presuntamente vivió, o un poco después, no hay base historiográfica para afirmar su existencia. Por tanto, yo creo que personajes de esta índole, que son como Buda, como Jesucristo, hay que prescindir de si existió o no existió como personaje histórico. Pertenece a otro orden, si queremos a otro mundo posible, que es aquel en que se inspira el relato religioso. Bueno, dentro de este relato religioso lo que sí sabemos es que hubo un apóstol, San Pablo, que no había conocido evidentemente a Jesús, a Jesucristo, al Salvador, lo conoció de oídas, y en realidad San Pablo es el verdadero fundador de la religión cristiana. Bueno, pues veíamos ese ideal de comunidad de bienes que él estableció en esa comunidad cuando se fue haciendo con la mayor influencia por su cultura. Hay que olvidar que los primeros, los que lo habían precedido, era gente inculta, seguramente en su mayoría analfabetos. San Pedro, Simón Pedro, era un pescador, probabilísimamente analfabeto, que no hablaba más que el arameo. Bueno, y claro, San Pablo, por su influencia, por su origen social, por sus vinculaciones, por sus conocimientos, por su ciudadanía romana, bueno, pues fue convirtiéndose en el número uno. Pero a la vez que en este libro del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, se exalta se dice evidentemente con elogio, no se narra como un hecho neutral, sino como un hecho éticamente loable, positivo, ejemplar, la comunidad de bienes que habían formado este círculo cristiano inicial, pero no se imparte mandato alguno, ni siquiera consejo de comunidad de bienes. En el propio Evangelio, sabemos, sobre todo por el Evangelio de San Marcos, que Jesús, el Redentor, tenía una opinión malísima de la riqueza. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Si quieres salvarte, vende todo lo que tienes, el producto de la venta, repártelo entre los pobres y sígueme en estado de plena pobreza. Bueno, esto va a reaparecer ahora un poco después, este problema. Lo que no se dice en el Evangelio es cómo viven Jesús y sus apóstoles, el Mesías y sus 12 apóstoles u otros seguidores, aparte de los 12 seleccionados, que podían seguirlo. Si han practicado su exhortación, que claro, la doctrina cristiana posterior dirá que no es un mandato, un precepto, sino un consejo. Si quieres ser perfecto, lo que pasa es que hay que vincularlo a otra frase del Evangelio que dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Puesto que es una frase en imperativo, sed, no está condicionado, no es como la exhortación a prescindir de la pobreza, que podría interpretarse como
como exhortativa meramente y no un mandato. Si quieres ser perfecto, deshazte de todas tus riquezas. Si quieres ser perfecto. Es un imperativo condicional. Pero el imperativo de ser perfectos no está sujeto a condición alguna y por tanto no puede interpretarse como mero consejo o exhortación, sino como mandato. Vinculando lo uno con lo otro, tenemos que efectivamente el cristiano tiene un mandamiento de ser pobre. Todos los cristianos, todos los que sigan la doctrina de Jesús, Jesucristo, tienen que ser pobres. Bueno, pero ¿cómo van a vivir en estado de pobreza? Porque se supone que Jesucristo comía todos los días. No se sabe que pasara hambre. Y cuando exhorta a Simón Pedro a abandonar su oficio, a abandonar su familia y a seguirlo, eras pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Bueno, pues de que comían, mendigaban. No, no está muy claro. Vamos, ni muy ni poco. No, no se sabe en realidad. Una solución es la que se organiza en los Hechos de los Apóstoles cuando el círculo cristiano, bajo influencia de San Pablo, se organiza en comunidad de bienes. Entonces no es tanto que cada uno es pobre, pero la comunidad no es forzosamente pobre. La comunidad tiene bienes, están puestos en común y se vive de esos bienes puestos en común. Pero al mismo tiempo no se predica en ninguna de las epístolas, de ninguno de los apóstoles, se predica que el cristiano haya de ser pobre. Ese mandato, precepto, consejo, como lo quieran tomar ustedes, queda ahí cuando se redacten después los evangelios. Más de un siglo después, sabemos además que el texto de los evangelios es un texto escrito a lo largo de bastante tiempo, una redacción inicial que fue alterada, modificada y con interpolaciones, intercalaciones de diversas manos, ya de diversas sensibilidades. O sea que, evidentemente, la doctrina, por lo demás, bastante contradictoria entre diversos fragmentos de unos evangelios y otros, pero obedece al espíritu de un tiempo muy posterior a la vida a la imaginaria, supuesta o fabulosa vida de el Mesías. No digo el fundador de la religión cristiana porque en realidad en el Evangelio nunca se dice que sea voluntad de Jesucristo fundar una nueva religión, ni verosímilmente podemos atribuirle, en la medida en que supongamos su realidad histórica, la fundación de una religión. Para mí el fundador, como ya he dicho, es el apóstol San Pablo, Saulo de Tarso. Bueno, pero muchísimo tiempo después es cuando se redacta, después de la muerte de Jesucristo, de San Pablo, de todos los apóstoles, bastante tiempo después, quizá un siglo después, se redactan todos esos textos, sin duda basados en la tradición oral. Ahora, cuando la religión cristiana empieza a traer adeptos en cantidad importante, el precepto de pobreza está completamente olvidado. Y enseguida, muy pronto, va a haber, por ejemplo, un obispo de Roma, o sea, un papa, tardará tiempo en recibir esa denominación de pontífice, de papa, el obispo de Roma, así como el episcopado es una institución que se establece muy pronto en las iglesias cristianas. Pero bueno, esa figura, esa importancia, ese primado del obispo de Roma, bueno, eso vendrá muchísimo después. Pero muy pronto, en el siglo II, ya tenemos un papa que es un propietario importante, que dueño, entre otras cosas, de un esclavo que se escapa, fugitivo, y del cual acude a la autoridad imperial para buscarlo
y recuperar la propiedad de ese esclavo. O sea que la idea de pobreza está olvidada. Eso, siglo segundo, siglo tercero, cuando la religión cristiana era intermitentemente perseguida, hasta llegar a la máxima persecución, a la de Diocleciano, que fue la última, a comienzos del siglo, finalísimos del siglo tercero y comienzos del siglo cuarto, la más sistemática, la más cruel, la de mayor ensañamiento, la de mayor sistematicidad, dureza, la más sanguinaria, porque el cristianismo había alcanzado, justamente en periodos de tolerancia fáctica relativamente prolongada, había alcanzado muchísima difusión, y Diocleciano pensó que la población del imperio tenía que estar unificada. Ya el emperador Caracalla había edictado la concesión de ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio en un decreto por la que se llamó la Constitución Antoniniana, redactada al parecer por el jurista Ulpiano. Eso había sido en el año 312. Por tanto, la población libre del imperio estaba unificada en estatuto jurídico y paulatinamente se había creado un cierto patriotismo romano, que no era el antiguo patriotismo romano de la urbs, de la ciudad de Roma, sino que era un nuevo patriotismo romano de ciudadano romano del imperio romano. Se podía tener ese patriotismo en Capadocia, en Siria, en Egipto, en Mauritania, en la parte de Germania, que era provincia romana, en mayor o menor grado, con mayor o menor adhesión, entusiasmo, pues se había generalizado lo que hoy llamaríamos identidad romana. Pero al mismo tiempo existía una división religiosa entre las religiones politeístas, que eran varias, pero que eran más o menos compatibles entre sí, porque ningún paganismo tenía un elenco de dioses exclusivo, ni decía los dioses son este y este, y ninguno más. Y por otro lado, en los paganismos, en los politeísmos, se practicaba, y los romanos lo practicaron ampliamente, el método de la asimilación o identificación, con mayor o menor éxito. Por ejemplo, la primera identificación de Júpiter con Zeus, y así sucesivamente. Minerva con Atenea, Marte con Ares y así sucesivamente. Después con los dioses egipcios, con los dioses galos. En el caso de Egipto hubo además una voluntad deliberada del poder imperial romano de restringir el culto egipcio primitivo, que fue cediendo espacio. Se dejó de siempre el poder que había gobernado Egipto, tanto los antiguos faraones como los persas, los reyes persas, mientras Egipto perteneció al imperio persa, posteriormente los monarcas helenísticos y luego los romanos, hasta un punto habían subvencionado los colegios sacerdotales egipcios y el culto, pero luego dejaron de hacerlo y cayó en decadencia, lo cual seguramente es un factor importante para que Egipto se cristianizara muy rápidamente, antes que otras regiones, porque la religión egipcia primitiva cayó pues fue degradada, reducida a la pobreza, a la penuria, arrinconada, y la religión romana o grecorromana no alcanzó gran arraigo. Entonces, por eso, quizá, yo pienso que es uno de los factores por los cuales Egipto muy pronto, desde luego a finales del siglo
III, desde luego, ya antes, estaba muy cristianizado. Y quizá menos la capital, Alejandría, que era una ciudad griega, pero la mayoría del territorio y de la población lo estaba. Pasada esa persecución, legalizado el cristianismo por Constantino y luego convertido en religión oficiosa del imperio por el propio Constantino, paulatinamente, y luego por sus sucesores, ya sobre todo por Teodosio, declaradamente, la religión del imperio, hasta el punto de llegar a prohibirse. El paganismo no fue una prohibición total. Uno podía seguir profesando el paganismo, pero no ejerciéndolo. Bueno, pues es en ese momento cuando varios padres de la Iglesia, prelados, eminentes, pensadores de la máxima altura, de extremada cultura, como eran los padres capadocios, San Basilio, San Gregorio de Nisa, y San Gregorio Nacianceno, y en el mundo latino. El Imperio Romano tenía dos partes, la griega u oriental y la latina u occidental aproximadamente. En el ámbito latino, San Ambrosio de Milán. Por la misma época todos invocan el ideal, recuperan el ideal de pobreza y lo asocian, como veíamos en el episodio precedente, a una reelaboración del mito hebreo del paraíso terrenal, que en realidad significa una reinterpretación radical de ese mito, asignándole una implicación, un carácter que ni por asomo se encontraba en la Biblia, que es precisamente eso, que en la época feliz en que el hombre vivía antes del pecado en el Edén, en el paraíso, tenía la comunidad de bienes. Claro, ustedes pueden decirme, ¿pero qué comunidad de bienes si había un solo hombre y una sola mujer? Claro, Adán y Eva pues tendrían comunidad de bienes. Miren, quiero decir, miren, si las fábulas de las religiones las escrutamos a la luz de la razón y empezamos a buscar tres pies al gato, pues siempre saldremos ganando y siempre destrozaremos los mitos de cualquier religión. Yo pienso que es un mal método para tratar de entender el pensamiento religioso. El pensamiento religioso está hecho de mitos, fábulas, que tienen un valor no por su verdad, sino por ser aleccionadores, inspiradores para una praxis humana, para un sentimiento humano de vinculación a lo sagrado, a lo divino, que dé otro sentido a la vida más allá de los quehaceres cotidianos y que vincule incluso el sentido de los quehaceres cotidianos con esa proyección. Por tanto, la verdad importa secundariamente o nada. Y la conciliabilidad de esos relatos fabulosos entre sí, o de ellos con consideraciones de tipo racional, pues no, al creyente no le importa tanto eso. Bueno, pues estos autores consideran que el hombre en el paraíso practicaba la comunidad de bienes, que la propiedad privada es una consecuencia funesta, nefasta, deletérea del pecado original, de la caída del hombre, en que con el pecado original ha surgido la codicia, la ambición, el afán de tener lo propio y por tanto la propiedad. Y por tanto el distingo entre lo mío y lo tuyo, con la consecuencia de discordias, peleas, litigios, enfrentamientos, robos, latrocinios, y que sería evidentemente
deseable que eso terminara, se volviera a esa comunidad de bienes que efímeramente habían practicado los primeros cristianos. Máxime cuando el cristiano bautizado está redimido del pecado original. Si está redimido, ¿por qué no podría superar ese estado pecaminoso? Ciertamente que el hombre, mientras viva en este mundo, no puede incorporarse plenamente a la gracia divina. Eso será únicamente después de su muerte, cuando sea llamado al goce, al pleno goce de la comunidad de los santos, de la comunión de los santos, pero en vida de manera imperfecta, de manera insuficiente, podríamos darse una comunidad de bienes. Sin embargo, ninguno de estos autores va a prescribir que la moral cristiana exija. Porque además, establecer la comunidad de bienes sería una manera de seguir el precepto o consejo, si ustedes quieren, del Evangelio de San Marcos, desprenderse individualmente de los bienes. Donde se va a hacer esto es en las comunidades monásticas, por el voto de pobreza. Pero el voto de pobreza es individual. La comunidad puede ser rica, pero no hay propiedad privada, si queremos, en el sentido de que la comunidad, bueno, eso ya juzgado con los conceptos jurídicos que estos autores, hasta donde ellos no manejaban, porque ninguno de ellos tenía conocimiento jurídico. No eran juristas, no eran jurisconsultos. Pues ahí podríamos, con conceptos jurídicos, pero además del derecho moderno, distinguir corporaciones de derecho público y de derecho privado, y decir que, por lo menos en la sociedad moderna, pero no forzosamente en el antiguo régimen, tanto las iglesias como dentro de ellas las congregaciones, órdenes, comunidades religiosas, son personas jurídicas privadas. Y en ese sentido, de derecho privado, y en ese sentido, sus bienes son de propiedad privada. Pero desde luego no individual. Y la relación entre el monje y su congregación, o comunidad u orden, como se llame, pues es una relación similar, afín, análogo a la que hay entre el miembro del Estado, súbdito o ciudadano, y el propio Estado. Bueno, pues no hay en estos autores, como digo, ninguna exhortación, pero quien siga atentamente su doctrina, evidentemente tendría, si fuera consecuente, tendría una inclinación a preconizar, de algún modo, una implementación de ese modo de vivir en comunidad de bienes. No va a ser así. Pero queda en el trasfondo la idea de que la propiedad privada es un mal. Y luego en la escolástica, el pensamiento escolástico, va a discutirse ampliamente. Hoy, de todos los filósofos y teólogos escolásticos, el que más conocemos, el que yo desde luego he leído más y lo conozco más que a todos los demás juntos. ¿Por qué? Pues porque ha sido declarado el pensador oficial de la Iglesia Católica, que ha multiplicado la publicación de sus obras, que ha recomendado a todas las escuelas, colegios, universidades católicas el estudio de su obra, no solo el estudio, sino seguir su doctrina, que los profesores que han querido, de universidades públicas, de centros de enseñanza públicos, que han querido seguir más fieles, más atentos a las recomendaciones del magisterio eclesiástico,
han tratado de seguir su doctrina. Me refiero al doctor angélico y común Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues yo he leído, yo hay mucho más de Santo Tomás que de todos los demás escolásticos juntos, entre otras cosas, porque me lo han enseñado más, porque el acceso a su obra. Bueno, quizá no estoy diciendo la verdad, porque hay otro autor que he estudiado más, que es muy posterior, Francisco Suárez, un jesuita, el gran filósofo de la orden jesuítica de la Compañía de Jesús, y en ontología, quizá también en filosofía jurídica, lo he leído más, momentos diferentes, digamos que ha sido en contextos diferentes. Bueno, Santo Tomás de Aquino, lo conocemos mucho, su obra ha sido reeditada miles de veces, traducida a muchísimos idiomas. Bueno, yo siempre prefiero leerlo en latín, me entero más leyéndolo en latín que la traducción al español, o al francés, que siempre me resulta, no, me sabe a medias, me deja un sabor un poco insípido porque se pierden los tecnicismos, no quedan vertidos, no tiene ese impacto, ese sabor que tiene el tecnicismo filosófico latino. Bueno, Santo Tomás, no San Agustín, que me lo he saltado y que no dice nada. San Agustín es un filósofo totalmente del establishment, totalmente totalmente partidario de que el cristianismo no influya para nada en la vida política, social, sino únicamente en la vida privada, privadísima. Bueno, por ejemplo, San Agustín condena que un hombre tenga relación sexual con su esclava. Y en una de sus obras lamenta que cuando exhorta a un feligrés a dejar de acostarse con su esclava, y le contesta, así no debo tener comercio carnal con mi esclava, debo tenerlo con otra, fuera de la familia. Claro, practicar la fidelidad conyugal es algo que no entraba en su mente. Y de eso se lamenta. Bueno, en ese orden de cosas que la Iglesia Católica nos ha acostumbrado durante siglos a que la moralidad casi empezaba y terminaba en ese ámbito de cosas, lo cual, bueno, ha sido enormemente contraproducente y además de una eficacia extremadamente limitada. Pero bueno, dejemos a San Agustín de lado, pasemos a Santo Tomás, que es un autor que nos interesa. Santo Tomás se va a preguntar si la propiedad privada es una institución de derecho natural. Para Santo Tomás hay dos instituciones que son ética y jurídicamente iguales. Si la una está justificada, la otra también. Y si la una es condenable, también lo es la otra. ¿Cuáles son? Pues son la esclavitud o servidumbre, servitus en latín, y la propiedad privada. Por naturaleza, el derecho natural es el que regula la vida de los hombres según la naturaleza. Y según la naturaleza existe, como ya lo había dicho Ulpiano, el derecho natural, dijo Ulpiano, ius naturale es quod natura omnia animalia docuit, lo que la naturaleza misma ha enseñado a todos los animales, como la unión de macho y hembra para formar una comunidad y propagar la especie. Bueno, pues el matrimonio es una institución de derecho natural.
la familia. Pero la esclavitud o servidumbre es de derecho natural. No, por la naturaleza no hay uno que sea amo y otro que sea esclavo. La propiedad privada tampoco, igual. Son dos instituciones convencionales. Y discute la- el, la, el fragmento donde esto está más discutido es en la secunda de la Summa Teológica, la gran obra inconclusa de la máxima obra, el Opus Magnum de Santo Tomás de Aquino, es la Summa Teológica, también llamada Summa Theologiae, Suma de Teología, que consta de 3 partes, y la más extensa es la segunda, que está dividida en 2 subpartes. Entonces, los especialistas en Santo Tomás hablan de prima secundae y segunda secundae. Ya no hace falta decir primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica o segunda parte de la Suma Teológica. Abreviadamente nos entendemos diciendo en la prima secundae o la segunda secundae. Bueno, pues en la segunda secundae hay un fragmento en que se debate, y digo debate porque toda la Suma Teológica es un debate. Se presentan argumentos a favor de una tesis, argumentos contrarios, y al final el autor, Santo Tomás, presenta su propia tesis y su debate, presenta sus propios argumentos de por qué sigue esa tesis y no la adversa u otros puntos de vista. Es una obra extremadamente racional, de una estructura muy argumentativa. Es un ejemplo. En general, los escolásticos escriben así, no es ni muchísimo menos una originalidad suya. Es lo que hace grandísima, grandiosa, ejemplar para siempre la filosofía escolástica. Podremos estar en desacuerdo con los escolásticos, muchísimo, pero pienso que la filosofía escolástica, por su método racional, por su estilo, por su presentación, es un paradigma de los máximos paradigmas de la filosofía de todos los tiempos. Bueno, pues existe este fragmento sobre la relación entre derecho natural, por un lado, y por el otro, servidumbre o esclavitud. La palabra latina es servitus, que la podemos traducir de ambos modos, y la propiedad privada. Y ahí lo único que se dice en ese fragmento es que la propiedad privada y la esclavitud no son instituciones de derecho natural, sino de derecho de gentes. ¿Qué es el derecho de gentes? Bueno, pues el derecho de gentes, en la concepción de los jurisconsultos romanos, que es la que toma indirectamente nuestro autor, Santo Tomás, el derecho de gentes es un derecho, es un cuerpo de normas no formuladas, no escritas, que se tiende a respetar internacionalmente, en la relación entre los pueblos, que vendría parcialmente a superponerse con el derecho internacional, con lo que hoy se llama derecho internacional público, pero también con lo que se llama derecho internacional privado. Pero, ¿cuál es la relación entre el jus gentium, o derecho de gentes, y el derecho natural? Bueno, pues varios autores escolásticos tienen opiniones diferentes. Para unos es una cuasi derivación del derecho natural, que se adecúa a las variables condiciones, situaciones histórico-sociales, pero que hunde sus raíces en el derecho natural y por tanto tiene un estatuto normativo que es que lo impone el derecho natural, aunque sea indirectamente.
Para otros autores, en cambio, el jus gentium, o derecho de gentes, es un derecho positivo. ¿Qué quiere decir derecho positivo? Es el cuerpo normativo que se establece por voluntad del legislador para llenar todas las lagunas que deja el derecho natural. El derecho natural no nos dice qué profesiones se pueden desempeñar y cuáles no, ni qué requisitos hace falta para desempeñar unas u otras, cómo se pueden construir los edificios, las ciudades, cómo ha de establecerse, por poner un ejemplo vulgar, si se ha de circular por la derecha o por la izquierda, qué requisitos debe tener la compraventa, qué contratos pueden establecerse o qué obligaciones tiene el individuo para la comunidad, servicio militar o tributación. Bueno, pues todo eso, el derecho natural establece, claro está, que tiene que haber una regulación de todo eso para que haya vida en común posible, pero no dice cuál regulación. Eso lo hace el derecho positivo. Bueno, pues para algunos pensadores, el jus gentium, o derecho de gentes, forma parte, para algunos escolásticos, o muchos, forma parte del derecho positivo. Es un derecho positivo, consuetudinario, no escrito, no estampado en el texto de la ley, es una cuasi ley consuetudinaria establecida por convención implícita, por un acuerdo implícito entre, por lo que los juristas llaman opinio iuris seu necessitatis. Bueno, perdónenme, como soy, además de filósofo, soy también un jurista, pues tengo esta inclinación a conceptualizar toda la temática desde un punto de vista no solo filosófico, también, claro, en primer lugar, pero también jurídico, con conceptos jurídicos. Bueno, pues los juristas admiten un derecho consuetudinario. No solo tiene fuerza de obligar jurídica lo establecido en el texto de la ley, eventualmente en la jurisprudencia de los tribunales, sino también derecho consuetudinario, los usos y costumbres. Pero no cualquier costumbre, sino aquella que se realice, que la gente realice, creyendo, opinando, que está obligada a ello. Cada cual, cada uno de nosotros, obra así porque se siente obligado a obrar así, porque piensa que los demás lo exigen. Cada uno de los demás hace lo mismo. Por tanto, es la comunidad en su conjunto. Bueno, ¿quién ha iniciado la costumbre? El primero que empezó a obrar así no se sentía obligado porque los demás se lo exigieron. Pues el origen lo dejamos en la nebulosa o en la incógnita, en el misterio. No sabemos, quizá el hecho es que quien exige ese comportamiento no es fulano de tal ni mengano de cual, no es usted ni soy yo, es la comunidad, es la sociedad la que nos lleva a que se ha instituido consuetudinariamente obrar así. Esto sucede, no crean que el derecho consuetudinario es algo pretérito de épocas en que se legislaba menos. Por ejemplo, en el derecho mercantil internacional, la costumbre es importantísima, porque el derecho mercantil, incluso internacional, escrito, tiene lagunas. Y esas lagunas, una de dos, o decimos, bueno, como hay algunos filósofos del derecho que creen que el derecho tiene lagunas, otros, como yo, que negamos que el derecho tenga lagunas, el hiato entre el derecho escrito, que efectivamente el texto de la ley tiene lagunas, y la praxis jurídica, en que no puede haber lagunas, toda situación
es o bien lícita o bien ilícita, no puede quedarse en no ser ni lo uno ni lo otro. Bueno, pues lo que hace el puente es el derecho consuetudinario. Entonces, en ese fragmento que estoy considerando de Santo Tomás, se habla de propiedad privada y esclavitud como fundadas por el jus gentium, pero no se dice si el jus gentium deriva del derecho natural y, por tanto, si indirectamente esas instituciones de jus gentium son instituciones de derecho natural o, por el contrario, si son instituciones de derecho positivo. Pero en otro fragmento posterior, hablando de la licitud, concretamente el pecado contra el séptimo mandamiento del robo, séptimo o sexto, bueno, en este momento no, creo que es el sexto más bien. No robar, bueno, pues no robar implica que el robo es privar de la propiedad, y ahí se dice explícitamente que la propiedad privada es una institución de derecho positivo. Ahí se despeja la duda de cuál es para Santo Tomás el estatuto de la propiedad privada. Ahora él añade, es un derecho positivo instituido por el legislador, pero racionalmente. Para Santo Tomás la ley es una ordenación racional para el bien común, preceptuada por aquel que tenga a su cuidado la comunidad, o sea, el gobernante o el legislador. Por tanto, ha de ser una ordenación racional y ha de tener como finalidad el bien común. ¿Qué pasa cuando el legislador prescribe un precepto que sea irracional o que no conduzca al bien común? Pues tiene una apariencia de ley, una presunción de ley para los súbditos ignorantes, que no tienen indoctos, que no tienen conocimiento suficiente para discernir con conocimiento de causa lo que es conforme o disconforme con el derecho natural, y por tanto lo que es conforme o disconforme con la racionalidad y el bien común, pero los expertos, los doctos, sí pueden, sí tienen facultad de cuestionar la validez del mandato del legislador, confrontándolo con las exigencias de la racionalidad y del bien común. Y los expertos, los doctos, tienen la autoridad para declarar inválida una ley, para decir esa ley, esa presunta ley, no es verdadera ley. Bueno, en general, por la virtud de humildad, de modestia, debemos considerarlos indoctos y no ser tan osados, tan atrevidos como para erigirnos en autoridad suficiente para pronunciarnos sobre el precepto del legislador, salvo casos de una gran autoridad doctrinal y moral que goce de gran reputación. Bueno, esta es la doctrina de Santo Tomás sobre la ley. El legislador, al establecer la propiedad privada, lo ha hecho por buenas razones. Dos razones. Primero, que los bienes quedan mejor administrados cuando cada cual administra los suyos. Porque, al fin y al cabo, el hombre sufre el pecado original, peca de egoísmo, todos, a pesar de la redención, a pesar del bautismo,
no nos ha quitado del todo la consecuencia depravadora del pecado original. Ciertamente Santo Tomás no opina como Calvino que el pecado original haya acarreado una depravación total, una perversidad total del alma humana, en plena, total, en todos los aspectos, y por tanto que el hombre en estado del pecado original, que el bautismo no elimina, a diferencia de la doctrina católica, aunque la doctrina católica sea inconsecuente, incongruente, pero piensa que el bautismo nos limpia del pecado. En el calvinismo, en la religión reformada, no es así. Y Santo Tomás no cree que vivamos en depravación anímica total, ni siquiera los paganos. No piensa que al revés, piensa que los no creyentes, no cristianos, pueden también ser virtuosos y, si Dios les otorga la misericordia, pueden salvarse. No así quienes hayan recibido la predicación y la hayan rechazado. Ahí ya hay un pecado de increencia sobreañadido. Bueno, pues como sufrimos las consecuencias del pecado original, somos egoístas. Y siendo egoístas, cada uno, aquí tenemos lo que en el año, creo que fue en 1971, Harding escribió un celebérrimo artículo de Tragedy of Commons, donde decía que lo mismo, que solo la propiedad privada podía podía evitar la degradación y pérdida de la riqueza, porque sin propiedad privada lo que tendríamos es propiedad comunal, como los pastos comunales, donde cada pastor puede llevar su rebaño. ¿Pero qué hace? Pues cada pastor lleva su rebaño y quiere aprovechar el pastizal al máximo, con lo cual este agota su capacidad y queda terreno yermo, inutilizable. Y eso pasa con todo en la pesca, el mar. Cada pescador o cada país con una flota pesquera va a aprovechar los recursos todo lo que le dé la gana, y el resultado es que se agota la riqueza alíutica, queda agotada. Bueno, pues que es mejor que cada cual tenga su terreno de pasto al cual lleva su rebaño, y de ese modo él será suficientemente parsimonioso y cuidadoso para no agotar el recurso por la cuenta que le trae. Bueno, pues esa es la primera razón. Y la segunda razón para establecer la propiedad privada es que se pone orden y se evita las querellas, las peleas. No dan muchos ejemplos, o ninguno, pero volvamos al pasto comunal. Posiblemente en un pasto comunal llega un pastor con su rebaño, más o menos consuetudinariamente con un acuerdo no escrito, a las 3 de la tarde se va y viene otro pastor. Pero ¿qué pasa cuando uno se ha excedido y son las 3:30 y no puede entrar el otro? Bueno, esto pasa con otras cosas. Les he hablado en algún vídeo anterior del Tribunal de Aguas de Valencia, mi región natal, que fue establecido por los árabes en tiempos de la España musulmana y que ha evolucionado, pero que hoy continúa pues 10 siglos después o más, y que se estableció por acuerdo o por convención para aprovechar racionalmente lo que era un recurso común, que eran las aguas para el regadío de la Vega del Júcar. Y bueno, pues hay
Otros ejemplos así. Hoy, por ejemplo, en la pesca que hablaba, hay acuerdos internacionales, claro, para limitar la pesca y evitar el agotamiento del recurso haliéutico. Bueno, pues mm, esos dos son, esos son los dos argumentos. Y finalmente, en otro fragmento de la Summa Teológica, eh, de la primera parte, se dice que la propiedad privada y la esclavitud no son de derecho natural, son de derecho positivo, mm, y que se establecen por conveniencia. Hay una justificación pragmática, aunque ahí no se articula esa justificación como en ese otro fragmento que he aludido de la segunda secunda. Y se dice, pero el establecerlo es accidental. No, la propiedad privada y la esclavitud no las impone el derecho natural, pero las consiente. Son accidentales y accidentalmente puede establecerlas la autoridad por conveniencia, en virtud de una consideración pragmática. Y lo compara con el vestido. Por derecho natural, por naturaleza, no estamos vestidos. Nacemos desnudos. La naturaleza nos ha hecho desnudos. Algo de lo cual se avergonzaba el Papa Inocencio IV, que lamentaba el estado de degradación del mundo, del hombre en este valle de lágrimas, que es el mundo, en que entre las desgracias del ser humano, su inclinación al pecado era el mero hecho de nacer desnudo. A lo cual responderá en el Renacimiento Lorenzo Valla que lejos de eso, nacemos desnudos, Dios nos crea desnudos por la belleza del cuerpo humano. Tienen ahí dos versiones enfrentadas. Bueno, Santo Tomás no entra en ese debate, pero sí dice que igual que sin perder nada de la naturaleza podemos adquirir el accidente del hábito, podemos pasar de la propiedad común a la propiedad privada. Lamentablemente este argumento o esta conceptualización, como ustedes pueden comprender, se enfrenta a una dificultad absolutamente clamorosa. Y aquí es decir, como una mente de la extremada agudeza, inteligencia, perspicacia, atención, rigor que tiene Santo Tomás, puede incurrir en lo que es un gran sofisma. ¿Cómo es posible? Pues miren ustedes, porque Santo Tomás, como todos nosotros, es muy lúcido, es muy racional, es muy sensato, cuando lo es. Pero, como todos los filósofos, podemos decirlo de cualquiera, podemos decirlo de Platón, por supuesto, de Aristóteles, de Plotino, de Frege, de Quine, de David Lewis, de el que ustedes quieran decir. Bueno, como alguien de una inteligencia tan extremadamente descollante parece que no se ha percatado de esa dificultad, o habiéndose percatado de ella, no le ha atribuido todo el peso que tiene y ha querido solventarla por un camino de facilidad. Bueno, pues mire usted, porque el hombre no es totalmente perverso, ni es totalmente inepto, pero tampoco es perfecto. Entonces, hoy pensaba contestar a esos argumentos con los cuales Santo Tomás justifica al legislador que haya creado, que haya instituido tanto la esclavitud como la propiedad privada, porque para él son dos instituciones que ética y jurídicamente están en el mismo plano y por consiguiente
tanta base habrá para justificar la una como la otra. Bueno, pues esos argumentos que él da para justificar la propiedad privada, no justificarla como una institución que necesariamente haya de establecerse en virtud del derecho natural, pero sí como una institución que facultativamente puede instituir el legislador sin contravenir al derecho natural y puede hacerlo por motivos racionales, suficientes y que son idóneos, según él, para el bien común. Veremos que esto no es así. No me he dado tiempo a lo que hubiera querido hacer hoy, que es la refutación de esos argumentos, y continuamos con ello en el episodio próximo.